gran Dios y Salvador Jesucristo. Es una bendición poder estar aquí en esta mañana, hermanos, para honrar la presencia de Dios. Así que yo les invito a que le demos a Dios lo que hemos traído para Él en esta mañana. Ofréndele su vida, hermano, cántele a Dios, adórele a Dios en esta mañana con todo su corazón, con toda su alma. Gloria al nombre del Señor. A eso hemos venido, ¿verdad? A gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Yo quiero que iniciemos leyendo la palabra del Señor. Vamos a leer la Biblia allá en el Salmos capítulo 139, desde el versículo 7 al versículo 16, y lo vamos a hacer de una forma alternada. Salmos capítulo 139, versículo 7 al versículo 16. Aleluya. Leemos como acostumbramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Gloria al Señor. Vamos a alabar la presencia de Dios en esta mañana, hermanos, y vamos a hacerlo con plena libertad. Aquí está la presencia de Dios y la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Aleluya. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu espíritu, Señor.
Iglesia, gocémonos en esta mañana. Aquí está Dios, aquí está la presencia del Señor. Aleluya. Cierre sus ojos y adore a Dios en esta mañana.
mañana. sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. A ti sea la gloria, a ti sea la gloria, a ti sea la gloria. En esta mañana, Señor, te damos la gloria, la adoración y la alabanza. Aleluya. Y lo tengas que atravesar, llama a Jesús con poder, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a Jesús que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve, llama siempre a Jesús que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre de Jesús el himno de victoria del otro lado canto. Y andar sobre el mar, ¿quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calmar. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a Jesús con poder, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a Jesús que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve, llama siempre a Jesús que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre de Jesús el himno de victoria del otro lado canto. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Aleluya, aleluya. Ese fuerte aplauso para la presencia del Señor en esta mañana, hermanos. Aquí está la presencia de Dios, el Santo de Israel, el Santo de Israel, el Santo, el Eterno. En esta mañana está aquí moviéndose, hermanos. Aquí está la presencia de Dios. Adórele, hónrele, glorifíquele a Él, porque aquí está su presencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito el Señor, bendito su santo nombre. Aleluya, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos. Bendito es tu santo nombre, Señor Jesús. Gracias, mi Dios, gracias, mi Dios. Muchas gracias, mi Dios, por tu presencia.
Gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Dios, y bendecimos tu nombre santo. Alabado sea el Señor Jesús. Tengan la amabilidad, hermanos, están cómodos un momento. Dice el himno que acabamos de entonar: cuando estés frente al mar, ¿verdad? Que tienes que atravesar, pues clama a Jesús, porque Él tiene el poder. A veces estamos frente a un mar de dificultades, un mar de problemas, donde a veces quizás no vemos la salida, ¿verdad? Pero qué importante es en ese momento tener presente que tenemos al Dios que todo lo puede. El Dios de lo imposible, el Dios que puede cambiar las circunstancias, y podemos clamar a Él y Él puede extender su mano de misericordia sobre nosotros. Aleluya, qué bueno es contar con la presencia de este Dios maravilloso, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Somos afortunados, hermanos. Amigo, tú en esta mañana eres privilegiado de poder estar aquí en este lugar, porque aquí está la presencia de Dios y Dios puede tratar con tu vida en esta mañana. Gloria al Señor. Vamos en esta mañana a disponernos a ofrendar, hermanos. Yo quisiera que nuestro hermano Libardo y nuestra hermana Miriam tengan la amabilidad de colectar la ofrenda de los santos en esta mañana. Vamos todos a hacerlo con alegría, con gozo, ¿verdad? Porque aquí está la presencia de Dios. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios tan buen Dios, alabe. Dios tan buen Dios, proclame. Dios tan buen Dios, alabe. Dios tan buen Dios, proclame. El agisami sí, el avira mirón, el pone mi pía para saber. El agisami sí, el avira mirón, el pone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe.
libertó.
Fuerte ese aplauso, hermano. Señor, gracias por tu presencia. Aleluya. Él es digno, hermanos, de toda adoración, es digno de todo reconocimiento, de toda alabanza. Yo creo que nos hemos gozado en esta mañana en la presencia de Dios, ¿verdad? Aleluya. Vamos a continuar. Quiero pedir el favor a nuestro hermano William para que él tenga en bien en orar por las peticiones, necesidades que hay en la iglesia. Y bueno, él continúa aquí con el servicio. Dios les bendiga. Sí. Gloria al nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos, hermanos. Me alegra saludarles, darles la bienvenida en el nombre del Señor Jesús. Siéntense, tengan la bondad. Bueno, damos la bienvenida a todos y cada uno de nuestros hermanos, amigos, a la familia de la hermana Rosa. Le damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesús. Nos alegra tenerle con nosotros. Bueno, la circunstancia no es la mejor, pero gracias a Dios por tenerles y por poder acompañar a la hermana Rosa, al hermano Santiago y a la iglesia del Señor en todo este proceso. Amén. Gloria al Señor, que no es fácil, pero que de la mano de Dios es pasable. Amén. Se puede pasar con la ayuda de nuestro Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, hermanos, queremos recordar esta noche tenemos culto evangelístico 6:30 de la tarde. Amén. También recordar, hermanos, el día de condolencia será el miércoles de 7 a 9 de la noche en este lugar. Amén. Miércoles de 7 a 9 de la noche será condolencia en este lugar, y ya la ceremonia fúnebre será el día jueves de 2 a 4 de la tarde. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi alma tu rabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz cunemita. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi alma tu rabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz cunemita. Di mi alma tu rabai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz cunemita. Viva un cruz, mi buen Señor, su sangre derrama para el pobre pecador. Que realiza la iglesia una vez al año, así que queremos invitarle para que todos estemos e invitemos amigos a nuestra convención. Amén, amén, hermanos. ¿Cuántos cultos tenemos de la convención? 6 cultos. El viernes 1,
el sábado 2 y el domingo 3 cultos. Amén. Hermanos, venga a los 6 cultos. Amén. Claro que sí, anímese, hermano, y venga, no se pierda los cultos. Yo quiero invitarle, hermano, les decía esta mañana en el culto de empapiamiento, es una bendición poder tener la convención. Amén. Es una bendición poder tener aquí los pastores que nos van a acompañar. Van a venir 2 pastores de Colombia, vienen los pastores del Caribe, de Bonaire, de Curazao. Entonces van a estar aquí con nosotros. Amén. Y quiero invitarle para que venga, nos renovemos en Dios, escuchemos la palabra de Dios, adoremos a Dios. Amén. Gloria al Señor. Y les decía esta mañana, en Colombia cuando tenemos una convención, hermano, la gente se programa a irse a la convención. Amén. Y les decía, alguna vez viajamos desde Manizales a Barranquilla para ir a la convención en ese lugar. Fueron cerca de 20 horas en un bus para poder llegar a la convención. Íbamos un grupo de hermanos desde Manizales para participar allí en la convención. Así que 20 horas en un bus no es tan sencillo, pero íbamos a disfrutar una convención. Amén. Así que, hermanos, estos eventos son de grande bendición y yo quiero invitarle para que nos los gocemos. Amén. Nos renovemos, le digamos a Dios que nos bendiga, que nos hable, que use los predicadores. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Así que programe su agenda y diga: voy a 6 cultos el otro fin de semana. Amén. No escucho ya la mente tan fuerte, ¿no? Gloria a Dios. Hermanos, qué bueno poder estar todos aquí. Gloria al Señor. Organice su tiempo. No es tiempo perdido, hermano. Este es un tiempo invertido. Amén. Este es un tiempo que invertimos en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra relación con Dios, y qué bueno que la iglesia podamos entenderlo. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, quiero invitarles que estén de pie. Vamos a orar a Dios por las peticiones. Aquí hay unas peticiones. Oración por Brian Peñalosa, cumpleaños. Bueno, aquí también cumpleaños de la hermana Melanie. Bueno, hoy estamos es de cumpleaños, parece. Como que no hay muchas peticiones. También el cumpleaños de la hermana Ángela, la hermana Marionela, la hermana Rubia Andrade, la hermana Vanessa Monsalve, el hermano Fernando Loaiza y la hermana Rocío. Están de cumpleaños esta semana. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces por los cumpleañeros y luego oramos por algunas peticiones que hay en la iglesia, pero vamos a orar por los cumpleañeros. Gloria al Señor, por todos los que están de cumpleaños esta semana. Por allí estaba un niño del hermano José Kuhlman, cumpleaños, ¿verdad? Josía. Vamos a orar por todos los cumpleañeros y vamos a orar también por Josía, que está cumpliendo años. Se me acercó y me dijo: pastor, yo estoy de cumpleaños. Amén. También daremos gracias por Alejandra. Ya está saliendo Alejandra. Gracias a Dios que ya está aquí con nosotros. Estuvo hospitalizada, así que estaremos dando gracias a Dios por ella. Amén. Hermano, oremos por los cumpleañeros. Señor Jesús, te damos gracias, Dios eterno. Padre bendito, mil gracias por todos y cada uno de los hermanos que cumplen años, Señor. Los niños, los jóvenes, Señor, nuestros hermanos, nuestras hermanas que están de cumpleaños, bendíceles, ayúdales, Dios, los que están aquí en Aruba o los que han viajado, Dios, pero te pedimos tu bendición sobre ellos.
guarda sus vidas, sus corazones, guarda su vida espiritual, sus familias, Señor. Bendíceles en todo, ayúdale, prospérales, Señor, ayuda a sus vidas. Oh Dios, pedimos tu favor, tu gracia, tu bendición para con ellos, Dios mío. Tú eres bueno, sobre todo ayúdales a permanecer en ti, en tu camino, en tu senda, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, por los que están en necesidad, hermanos que están de duelo, que Dios les ayude, les fortalezca. Amén. Estamos orando por la hermana Miriam Imbago, su familia, que Dios les ayude. Nuestro hermano Jan partió, creo que vamos como a un mes, más o menos. Vamos a orar en favor de la familia. Nuestra hermana Ruby también, su señor padre partió a la eternidad esta semana pasada. Vamos a orar a favor de ellos, que Dios les ayude. Vamos a orar por la familia de la hermana Rosa. Vamos a orar por el papá de nuestra hermana Rosa también, que Dios le ayude, que Dios obre. Vamos a orar por la familia que está viviendo este difícil momento. Amén. Vamos a pedir a Dios que Dios consuele a quienes están viviendo estos momentos tan difíciles. Amén. Vamos a orar también. Aquí dice, pido oración, Lucy pide oración por la partida. Hace un año su señora madre partió, para que Dios le fortalezca a ella y a sus hermanos. Bueno, un ser querido va a traer siempre dolor y angustia a nuestra vida. Vamos a orar por ellos. Amén. Hermanos, tenemos hermanos que han sido operados, que Dios los ayude. El hermano Miguel, la hermana Rosmarly, que Dios les ayude en su recuperación. Vamos a orar por nuestro hermano Richard. Va a ser operado el día martes de una cirugía de corazón abierto. Yo le ruego sus oraciones. Esta cirugía es bastante delicada, pero estamos en las manos de Dios. Amén, hermano. Amén. Gloria al Señor. Vamos a colocar todas estas peticiones delante de nuestro Dios. Inicien la oración, por favor. Señor Jesús, clamamos, Dios, clamamos a ti, Señor, clamamos. Clamamos, Dios, clamamos a ti, Señor. Rogamos ante ti tu favor, tu gracia, tu fuerza, tu consuelo, tu fortaleza, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, ayúdales. Ayúdales, Dios, a quienes están de duelo. La hermana Miriam, Señor, su familia, ayúdales. Dios, la hermana Ruby, su familia, Dios, ayúdales. Dios eterno, la hermana Rosa, su familia, ayúdales, Dios, consuélales, sé con ellos. Padre bendito, tú les darás la fuerza, la fortaleza, la resignación, Señor. Tú les ayudarás en este difícil momento. El salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dios, él sabía que no había socorro para él. De otra parte, Dios sabía que no había salida, pero pudo decir, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Oh Dios, tú eres nuestro socorro en momentos como este, Señor, tan duros, tan difíciles de entender y de aceptar, Dios eterno. Padre bendito, tú eres nuestra fuerza. Ayuda a nuestros hermanos, Dios.
Dios, que están enfermos. Ayúdales, Padre Santo. Obra, glorifícate, Señor. Ten misericordia de ellos, Dios. Oh Padre bendito, los que han sido operados, ayúdales. Los que van a ser operados, ayúdales, Dios. Tú eres bueno, Dios eterno. Tú eres grande, mi Señor. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, aleluya, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios, tengan la bondad. Y quisiera que cantáramos ese coro que dice: yo dependo de ti. Amén. Qué bueno saber que dependemos de Dios. Amén. Y que nada en nuestra vida, hermano, será por nuestra fuerza o nuestra capacidad, solo por la misericordia de Dios. Y qué bueno que entendamos que todo en la vida se lo debemos a Él. Amén. Somos dependientes de Dios. Y créame, hermano, el mundo no lo quiere reconocer, pero depende de Dios. De no ser por Dios, no estaría ese sol ahí, la luna. De no ser por Dios, no tendríamos lo que nos ayuda a subsistir, el oxígeno que respiramos. De no ser por Dios, hermano, no podríamos ni movernos. Amén. Así que el cántico dice: sería como un pájaro. ¿Qué? Que se muere en el suelo. ¿Ha llegado usted a ver un pájaro herido? Ellos no se dejan agarrar. Nunca un pájaro se deja agarrar. Pero cuando está herido, está indefenso. No, pero vamos a cantar: yo dependo de ti. Amén. Qué bueno reconocerlo, hermano, en todo. Usted y yo somos frágiles, débiles. La vida pasa, la vida se va. Hoy somos, mañana no somos. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos y digámoselo a Dios. Hoy el sol no está brillando. Sí, Señor. Y veo nubes al venir. Dios. Y yo sé que pronto viene la tormenta. Pero he hallado un lugar donde he encontrado seguridad. Sí, Señor. En la palma. Quédate ahí, de tu hermano. mano descansaré. Quédate ahí, quédate en Dios. Quédate en Dios. Hoy el sol no está brillando. Aleluya. Nubes al venir. Y yo sé que pronto viene la tormenta. Pero he hallado un lugar donde he encontrado seguridad. seguridad. En la palma de tu mano descansaré. Yo dependo de ti. Yo dependo de ti. Yo dependo de ti. Nadie me ha amado tanto como me amas tú. Yo dependo de ti. Dependo de ti. Yo dependo de Yo ti. dependo de ti. Hermanos, dependemos Yo de Dios. dependo que tu amor. Yo dependo que tu amor. Yo dependo que tu amor me ayudará. Pruebas vienen a mi vida. Que yo no puedo Puedo entender. entender. Y no sé Y no por sé cuál camino. por cuál camino he de andar. Sí, Pero aleluya. confío en la sangre Confío en ti, Dios. hacia allá en la cruz. Confiamos Yo en tu obra. dependo que tu amor me ayudará. Yo dependo de ti. Yo dependo de ti. Nadie me ha amado tanto como me
Señor. dependo de Yo ti. dependo de ti, Dios. Nadie me ha amado Yo dependo. tanto como me amas Nadie, tú. nadie, hermano, nadie Yo te ama dependo de como ti. Él te ha amado. Yo dependo de ti. Gracias, Señor, gracias. Yo dependo que tu amor. Gracias, Yo dependo que tu amor. gracias. Yo dependo que tu amor me ayudará. Aleluya. Yo dependo de ti. Yo dependo Yo de ti. dependo de ti. Yo dependo de ti. Nadie me ha amado tanto como me amas tú. Yo dependo de ti. Yo dependo de ti. Yo dependo que tu amor. Yo dependo que tu amor. Yo Aleluya. dependo que tu amor me ayudará. Amén, amén. Yo dependo que tu amor. Yo dependo que tu amor. Yo dependo que tu amor me ayudará. Aleluya. Dependemos de Dios. Que eso no se nos olvide nunca, hermanos. Dependemos de Dios. Aleluya. Leamos la palabra de Dios, primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 8. Vamos a dar lectura, primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 8. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 8. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Amén. Vamos a hablar hoy, hermanos, de este mes tenemos un lema. Amén. Hemos comenzado el mes de octubre y nuestro lema es su presencia en nosotros. Repítalo conmigo, por favor. Su presencia en nosotros. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Solo con ella vamos a entender muchas cosas. Solo con ella podremos enfrentar muchas adversidades. Solo con ella podremos vencer en medio de muchas dificultades. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 8. Todos, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, y que os apartéis ¿de qué? De fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Amén. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oremos. Señor Jesús, bendícenos con tu palabra. Respáldanos esta mañana, Señor.
Es una necesidad, Dios, tu palabra en nuestra vida. Bendícenos, Señor, da la palabra conforme a nuestra necesidad. Háblanos a todos en esta mañana, Señor. Ayúdanos, guía a la iglesia, cuida a la iglesia, bendice la iglesia, Señor, en tu nombre santo, Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, estamos hablando, y ya les decía, este mes vamos a hablar de su presencia en nosotros, de la importancia de la presencia de Dios en la vida suya y en la vida mía. Pero yo quiero decirle algo en esta mañana. Hermanos, todos queremos la presencia de Dios, todos. Pero para tener la presencia de Dios en nuestra vida, hay que agradar a Dios. ¿Entiende esa condición? Hay que agradar a Dios. Todos queremos la presencia de Dios en nuestra vida. Pero déjeme decirle, hermano, si queremos la presencia de Dios en nuestra vida, necesitamos agradar a Dios. Y tenemos que mirar qué es lo que a Dios le agrada de nosotros para poder contar con su favor. Gloria al Señor. Amén. Y yo quiero decirle, hermano, vamos a hablar de la importancia de la presencia de Dios. Necesitamos hablar entonces qué necesitamos en nuestra vida para tener la presencia de Dios, pero también no solo tenerla, sino mantenerla en nosotros. Gloria al Señor Jesús. Amén. Y hermanos, para tener la presencia de Dios en nuestra vida y darle valor a esto, porque hay personas que puede que no le den valor a la presencia de Dios, pero yo quiero que usted entienda esto. Para entender el valor de la presencia de Dios hay que entender quién es Dios. Así que si usted se detiene un momento a pensar quién es Dios, usted dirá, wow, esto ya me invita a mí a que piense un poquito con despacio qué significa que Dios quiere estar en mi vida, que su presencia quiere habitar en mi vida. Amén, hermanos. Amén. Un hombre entendió lo que era la presencia de Dios, Moisés, y Moisés dijo, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Así que ese hombre dijo, mire, Señor, Dios le dijo, Moisés, tú vas a sacar a Israel de la esclavitud de Egipto, tú lo vas a sacar. Y ese era un privilegio. Así que cualquiera hubiera dicho, no, listo, Señor, vamos, yo voy a ser el líder, yo voy a ser. Pero ese hombre Moisés tenía claro la situación, y Moisés dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo prefiero no moverme de aquí. Y qué bueno que entendamos quién es Dios y la importancia de su presencia. Y qué sería de nuestra vida sin la presencia de Dios. Y cuántos errores, locuras y equivocaciones vamos a cometer si la presencia de Dios no está en nosotros. Amén. Amén, hermanos. Así que déjeme decirle, hermano, la presencia de Dios, Dios ha querido habitar en nuestra vida. Alguna vez hablábamos de que Dios en el comienzo le dijo a Moisés, Moisés, escuche esto, yo voy a guiar a Israel en una columna de nube y en una columna de fuego en el desierto. Así que Dios guiaba a su pueblo, pero los guiaba desde una columna de nube y una columna de fuego. Así habitaba Dios con ellos. Ellos sabían que ahí iba Dios. Pero luego Dios quería estar más cerca de ellos, más cerca todavía. Entonces Dios le dijo a Moisés, hazte un tabernáculo, una tienda, y la vas a colocar en medio del campamento,
donde ustedes van a armar sus tiendas, sus cabañas. Ellos eran un pueblo que era nómada. Un pueblo nómada es un pueblo que no tiene un lugar fijo, camina hoy está aquí, en 15 días ha caminado a otro lugar, en 20 días está en otro lugar. Ese era Israel. Pero Dios le dijo: hágase en un tabernáculo, que yo quiero habitar en medio de ellos. Así que ya no era la nube ni la columna, Dios quería acercarse más todavía. Pero cuando el Señor vino a este mundo, se acercó todavía más a nosotros. Amén. Así que quiso ya no en un tabernáculo, ni en una columna de nube ni de fuego, sino Él mismo habitando en medio nuestro, consolando, ayudando, perdonando, levantando muertos, sanando enfermos, mostrando su poder. Pero luego el Señor dijo: les conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque si yo me voy, les enviaré al Consolador. Y déjeme decirle, y el propósito del Espíritu Santo ya no era solo estar cerca a ellos, ya no era estar alrededor de ellos. Escúcheme esto, hermano, era habitar en ellos. Era la presencia de Dios en nosotros, no en ellos solamente, en nosotros. Así que quiero decirle algo, hermano, nosotros somos templo del Espíritu Santo y en nosotros habita la presencia de Dios. Y eso ya tiene que decirme o decirnos a usted y a mí mucho. Amén. Gloria al Señor. Y yo quiero decirle, hermano, Dios habita en usted y en mí, pero no a su manera y no a mi manera. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no habita en templos diseñados por los seres humanos. ¿Qué quiere decir ese pasaje bíblico? Que yo no puedo adoptar la manera en que Dios habita en mí. Yo debo preparar mi vida para que Dios habite en ella. Amén. Pero no como yo quiera, porque a veces uno dice: yo vivo así, yo vivo de esta manera, yo ignoro esto, yo no hago esto, yo no me sujeto a esto, a mí me aconsejaron aquí, pero yo hago de esta manera. Yo te quiero decir algo: ten cuidado, porque si quieres tener la presencia de Dios, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Aleluya. Es a la manera de Dios. Amén, hermanos. ¿Están todos aquí conmigo? Digan gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Así que, hermano, yo tengo que, y cada uno de nosotros debemos de tener cuidado que nuestra vida esté andando a la manera de Dios y no a la manera nuestra. Amén. Gloria al Señor. Cuando miramos este pasaje bíblico, hermanos, que estamos mirando, de Primera de Tesalonicenses, yo quiero que entendamos esto, hermanos. Esta carta a los tesalonicenses y este pasaje que estamos mirando, yo quisiera que usted entendiera que fueron exhortaciones finales del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, y él quería en esta carta hablar acerca de cómo agradar a Dios. Amén. Y quiero decirle, hermanos, esta carta fue escrita para cristianos. ¿Qué quiere decir eso? Y se lo voy a estar explicando durante esta enseñanza. La carta y este pasaje que estamos hablando fue escrito para cristianos. ¿Sabe lo que eso significa? Que no fue escrita para la gente del mundo, fue solo para cristianos. ¿Y cuál es la razón? Que los cristianos son los únicos que saben agradar a Dios, y el mundo no podrá agradar a Dios aunque quiera. Amén. La gente afuera no podrá agradar a Dios
aunque lo quieran. Quiere decir que Pablo le estaba hablando a los cristianos para que ellos entendieran, porque ellos son los únicos y somos los únicos que podemos agradar a Dios. Amén. Y permítame decirle, hermano, este tema de agradar a Dios está en toda la Biblia. Y debe de ser algo que cada cristiano en su vida debe de entender. Cada cristiano en su vida debe conocer y debe anhelar y debe buscar y debe trazarse la meta. Yo estoy aquí para agradar a Dios. Amén. No al mundo, no a la gente del mundo, no a nuestra familia, no a lo que diga el jefe, no a lo que digan los compañeros del trabajo. Yo estoy y yo fui elegido por Dios. Entienda eso, hermano, usted fue elegido por Dios. Usted no está aquí por el pastor, ni el pastor le trajo, ni el pastor es el que lo va a salvar, ni nadie de aquí. A usted y sobre usted colocó sus ojos el Dios todopoderoso, aleluya, el Dios hacedor de los cielos y de la tierra. Puso su mirada en usted y en mí. Hermanos, jóvenes, iglesia, ¿por qué lo hizo? No sé. No somos los mejores. Hay gente mejor que usted y que yo. Hay gente de mejores posturas, visiones, actitudes, comportamientos, principios. Hay gente más agradecida que nosotros, pero Dios puso su mirada en usted. Pero eso ya tiene que decirme algo a mí también. Eso, hermano y hermana, joven que estás aquí, eso tiene que decirnos algo. Si Dios colocó su mirada en nosotros, nosotros somos muy, pero muy privilegiados. Digan amén. Tú no eres cualquiera. Que te comportes como si fueras alguien más de allá, eso es otra cosa. Que no sepas quién eres, eso es otra cosa. Que quieras agradar a veces o querramos agradar a nuestros amigos del mundo, y los amigos del mundo se van y le cantan a la vida, al amor, al sexo, al placer y a las diversiones, y querramos agradarlos a ellos, es otra cosa. Pero tú fuiste elegido, escogido por Dios con un propósito sublime de honrar, de glorificar y de cumplir el propósito con el cual Dios te llamó. Gloria al nombre de Jesús. Eso es muy, pero muy grande. Que se nos olvida es otra cosa. Que a veces el enemigo nos habla al oído y nos enreda es otra cosa. Pero hermano, es importante entender esto. Y de agradar a Dios nos habla la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. La Biblia nos habla de agradar a Dios y nos habla de las bendiciones de agradar a Dios. Pero hermano, también la Biblia nos habla de hombres que desagradaron a Dios. Y cuando digo hombres, también está metiendo allí mujeres que desagradaron a Dios. Amén. Así que hermanos, permítame decirle, desde Génesis ya se habla de agradar a Dios. Amén. Ya se habla de agradar a Dios. Caín y Abel llevaron ofrenda delante de Dios. Y Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero Dios se desagradó de la ofrenda de Caín. Dios se desagradó. Así que Dios no sintió agrado por la ofrenda de Caín. Y yo quiero decirle, hermano, ese desagrado de Dios destruyó la vida de Caín. Así que hallemos el agrado de Dios será una inmensa bendición. Pero si halláramos el desagrado de Dios, hermano, nosotros perderíamos. La Biblia nos habla en Números acerca de agradar a Dios. La Biblia nos habla en el Salmo 19, versículo 14. Si pudiésemos mirarlo un momento. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ¿quién?
Repítalo conmigo. Delante de ti, oh Jehová. Que agrade, hermano, lo que usted y yo hablamos, y qué bueno que podamos entender esto, hermano, y lo que meditamos, hermano. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Así que el salmista tenía una meta, un anhelo, y debe ser nuestro anhelo, que lo que meditamos, que lo que pensamos y lo que decimos agrade a Dios. Amén. Agrade a Dios. Y era que el salmista sabía, hermano, que si tenía el agrado de Dios, entonces iba a tener la presencia de Dios. Y la presencia de Dios con nosotros es el triunfo asegurado, es la bendición asegurada. Si tenemos la presencia de Dios con nosotros, hermano, déjeme decirlo, estamos completos. Amén. Amén. Estamos completos. Amén. Pero no solo el Antiguo Testamento nos habla de agradar a Dios. El Nuevo Testamento, en la carta, en el pasaje que estamos leyendo, Pablo les deja saber a los de Tesalónica la importancia de agradar a Dios, y se lo repitió. Yo quiero que usted entienda esto, hermano. Se lo repitió una y otra vez, y muchas veces Pablo le repitió a los cristianos de Tesalónica la importancia de agradar a Dios. Capítulo 2, versículo 4 de Primera de Tesalonicenses. Hermano, Pablo una y otra vez les dijo: sino que según fuimos, ¿qué? Aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como ¿qué? No como para agradar a los hombres, sino a quién. Hermano que está aquí esta mañana, su meta no es agradar a los hombres. Hermana, su meta, no, tenga cuidado. A veces uno no quiere quedar mal con el amigo, estás en problema. Es mejor que le quedes mal a tu amigo y no a Dios. Nuestra meta no es agradar a los hombres, ni al jefe, ni a los vecinos, ni al dueño de la empresa. Nuestra meta debe ser agradar a Dios. Amén. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba ¿qué? Nuestros corazones. Se los dijo en el versículo 15. Vamos al versículo 15 de este mismo capítulo. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. ¿Y qué? Y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Amén. Se lo dijo en Gálatas capítulo 1 versículo 10. Pablo se lo dijo a los hermanos de Gálatas, si lo tenemos ahí, por favor. Dice la palabra de Dios: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, ¿de quién buscamos el favor? ¿De los hombres o de Dios? Le pregunto, ¿los hombres nos pueden ayudar? Puede que caminen con uno unos días. Hay gente que camina con uno unos días, hay gente que camina con uno un año y hasta 5 años. Le dice: usted es mi mejor amigo. Y hasta 10 y 15, y usted es lo máximo. Pero los hombres se quedan.
tarde que temprano, pero hermano, el favor que hay que buscar y el favor que tenemos que cada día tratar de alcanzar es el favor de Dios, aleluya, porque Dios sí va contigo más allá de la misma muerte. Dios estará contigo más allá de la misma vida que tenemos aquí, hermano. No agrades a los hombres. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que, hermanos, la presencia de Dios en su vida y en mi vida, y este mes vamos a hablar de la bendición de la presencia de Dios, lo que eso significó, el daño que le causó a Israel perder la presencia de Dios. Pero para tenerla, hermano, necesitamos entender que tenemos que agradar a Dios. Amén. Y eso implica trabajar en su vida y en mi vida. Amén. Amén. Eso implica trabajar en su vida espiritual y en mi vida espiritual. Porque nosotros venimos de una naturaleza humana caída. Y en nosotros hay una lucha continua. Y hermano, a no ser de que te aferres y me aferre a la misericordia de Dios y busquemos a Dios, pero de verdad, no a nuestra manera, no de vez en cuando, sinceramente, hermano, podremos vencer en esta guerra, porque esta guerra no es con carne ni sangre, no es contra huestes espirituales de los espacios humanos, es contra huestes espirituales de maldad que querrán destruirte, querrán destruirme, querrán llevarte cautivo, querrán hacerme cautivo, y solo es posible si el Espíritu de Dios está con nosotros. Amén. Así que, hermano, necesitamos desarrollar un deseo urgente, urgente de querer agradar a Dios, urgente. Y esto, hermano, debe de ser con apuro, con afán. Que nuestros jóvenes digan: yo quiero agradar a Dios. Que nuestras jovencitas digan: yo quiero agradar a Dios. Que todos los que estamos aquí en esta mañana digamos: yo quiero agradar a Dios. Y por lo tanto hay cosas en mi vida que tengo que cortarlas de raíz, y que cuando se prenda una alarma en mi vida tendré que trabajar como sea para tratar de salir adelante y de superar esa situación. Pero necesitamos agradar a Dios. Amén. Esta carta, les decía, hermanos, fue dirigida a cristianos. Esta carta fue dirigida a cristianos y fue dirigida a la iglesia, no al mundo. ¿Y sabe por qué? Porque el mundo no puede agradar a Dios. Y ellos no pueden agradar a Dios porque no saben cómo hacerlo. Amén. Y no saben cómo hacerlo porque el hombre natural, el hombre en el mundo, por más que usted le explique lo de Dios, no lo entiende. Si el Espíritu de Dios no empieza a hacer una obra en él. Vea, dígale a una persona que vamos a culto 3 veces a la semana y dice: ¿cuántas? 3. No, usted está loco. No. Dígale a alguien de allá afuera, dígale que vamos a 6 cultos el viernes, sábado y domingo, y que para nosotros eso es un evento extraordinario. La gente dice: ¿qué? A mí eso no me cuadra. Desocupados. Dígale a alguien allá afuera que usted da una ofrenda y que usted aporta a la iglesia, y dígale: no, yo no entiendo eso. Dígale a la gente que usted ayuda en el templo y ayuda a la obra de Dios y que usted evangelice, la gente: yo no entiendo. Vaya, dígale a una persona que los hijos de Dios no fumamos, no tomamos, tenemos una vida separada del mundo, no participamos de las cosas del mundo, y ellos van a decir: no los entiendo.
Vaya, dígale a una persona del mundo que le vamos a decir a tentaciones y algunas ofertas del mundo que cualquier otro diría: yo aquí me la juego toda, pero que un hijo de Dios dice: pero yo aquí no le entro. Hermano, ellos van a decir: yo no lo entiendo. ¿Sabe por qué? Porque ellos viven bajo la carne, bajo la naturaleza humana, pero el que vive en el Espíritu discierne las cosas del Espíritu, y las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. Amén. Para ellos es locura. Pero hermano, que no haya un hermano que le sea locura venir al culto. Eso sí, a él sí hay que preguntarle: hey, algo está pasando en ti. Hay algo que no está cuadrando bien. Porque ellos no van a entender que tú estés aquí, pero si tú no entiendes que esto es más grande que cualquier otra cosa, hay un problema. Amén. Si fácilmente cambiamos esto por un negocio, por tantas cosas, hay algo en nosotros que no está entendiendo, hermano. Pero y a eso es que Pablo le dice a los hermanos: esto es para ustedes. Así que, hermanos, Romanos 8, cuando usted lee todo el capítulo, le va a decir: el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. Amén. Se disciernen espiritualmente. Así que Pablo le está hablando a cristianos que conocen y que saben lo que deben ser y que deben entender que para Dios la santificación es importante. Amén. Bueno, permítame decirle, hermanos, después de hablar que esta carta fue escrita para cristianos y ellos son los únicos que sabemos obedecer a Dios y entendemos que debemos obedecer a Dios, vamos a empezar a mirar lo que Pablo le dijo a los cristianos de Tesalónica. Miremos el versículo 1, por favor. En el versículo 1 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, mire lo que el apóstol Pablo está diciendo: por lo demás, hermanos, os rogamos. Y viene otra palabra: ¿y qué más? Y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así que abundéis más y más. Pablo en este pasaje 7 veces exhorta a los cristianos de Tesalónica a que se preocupen por agradar a Dios. Y hermano, y se los dice que es una urgencia que ellos entendieran y que era necesario que lo supiesen, hermano que está aquí. ¿Y sabe por qué hay que entender? Y yo quiero que ojalá nadie se me entretenga esta mañana. ¿Sabe por qué hay que entender la urgencia de agradar a Dios? Mire el versículo 8. Saltémonos un momento al versículo 8 y mire lo que dice. Así que el que desecha esto, ¿qué? La urgencia de agradar a Dios. ¿A quién desecha? Desecha. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios. Y Dios que nos dio ¿qué? El Espíritu Santo. Iglesia, esta mañana yo quiero que entendamos, todos los cristianos bautizados, todos los que son bautizados, hermano, usted hace parte de la iglesia. Pero cuando usted y yo desechamos el consejo, y desechar el consejo no es decir no, es oírlo e ignorarlo también. Cuando usted y yo desechamos el consejo, la orientación, y hacemos lo que a Dios no le agrada, y participamos de lo que a Dios no le agrada, y vivimos en lo que a Dios no le agrada, y nos mezclamos con el mundo, porque a veces hemos hecho una mezcla de cristianismo con el mundo, y eso lo
fabricamos nosotros. Pues yo quiero decirte, hermano, cuando hacemos esto, no desechamos ni desagradamos a hombre humano. Puede que el pastor no le guste y no esté de acuerdo con su conducta, pero usted no está desechando a hombre alguno, usted está desechando a Dios. Aleluya. Es a Dios a quien usted y yo desechamos cuando ignoramos el consejo. Amén. Digamos gloria a Dios. Así que Pablo, hermano, está diciendo, no rechaza a hombre, sino a Dios. Y Pablo les dice, hay una forma de agradar a Dios, y qué bueno que entendamos esto, hermano. Y también hay una forma de desagradar a Dios. Cristianos que están aquí, hay una forma de agradar a Dios, pero también hay una forma de desagradar a Dios. Y recuerde que esta carta fue escrita para que los cristianos agrademos a Dios. Y cuando andamos, hermanos, en cosas que no van de la mano con lo que Dios dice y con el diseño de Dios, desagradaremos a Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Déjeme decirle rápidamente, David un día, y hay cosas que uno, tengamos cuidado, hermano, porque hay cosas que uno humanamente las trata de ver normal, pero para Dios no son normales. Y vuelvo y le digo, pero esto hay que entenderlo en el espíritu. Usted no va a entender. Y tenemos muchos cristianos que luchan con algunas cosas, pero porque se quedan andando en la carne. Y hay cosas que no vas a entender si no te relacionas y te acercas a la presencia de Dios. Cuando yo me acerco a la presencia de Dios, voy a entender muchas otras cosas. David un día estaba frente a algunos desafíos como rey y le plació hacer un censo en el pueblo. Y cuando David contó el pueblo para ver si podía enfrentar algunas cosas, Dios se enojó con David y le trajo serios problemas a David ese censo. Hermanos, esto ya nos deja entender a nosotros la dimensión de que hay cosas, no solo el pecado desagrada a Dios, hay cosas en su vida y en mi vida que no agradan a Dios. Amén. Y que a veces nosotros las justificamos o decimos, es que mi familia, es que en mi familia hacemos, en mi familia celebramos, en mi familia participamos, es que esto es normal. Hay cosas que no agradan a Dios y necesitamos los hijos de Dios entenderlo. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. A Dios debemos buscar agradarle si queremos su presencia en todo lo que hacemos. Amén. Y yo quiero que entienda algo, hermano. Nuestra obediencia agrada a Dios y nuestra desobediencia desagrada a Dios. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Pablo le dijo a ellos, a los cristianos de Tesalónica, que era importante que entendiera la urgencia de agradar a Dios para que no desecharan a Dios al no querer agradarle. Miremos el versículo 2 y el verso 3, por favor, de este pasaje. ¿Por qué debemos agradar a Dios? Primera de Tesalonicenses 4, versículos 2 y 3. Hermanos, ¿por qué debemos nosotros agradar a Dios? Escuche lo que Pablo dijo: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Así que Pablo dijo, no vinieron de nosotros. Y Pablo da la respuesta: ¿por qué debemos agradar a Dios? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Escuche esto: la voluntad de Dios, hermano, es vuestra santificación. Y mire, hermano, cuando yo llego a Dios, cuando usted llegó a Dios y se arrepintió, y se bautizó, permítame decirle, nosotros quedamos en un estado de santidad. Porque Dios nos perdonó los pecados, nos hizo nuevas criaturas, nos transformó, así que nos dejó en un estado de santidad. Pero escúcheme algo, pero la santificación es un proceso. Así que no se le olvide que usted viene de un mundo
de mentiras, de engaños, de traiciones, de adulterio, de fornicaciones, de cosas inmundas y perversas. Y hermano, el proceso de santificación hay que vivirlo todos los días. Cristo en la cruz del Calvario nos perdonó los pecados y nos hizo sus hijos y nos quitó la culpa del pecado que había en nosotros y nos lavó y nos limpió y nos dejó en una santidad por posición. Pero el cristiano ahora, día tras día, debe vivir en el camino de la santificación para agradar a Dios. Aleluya. Diga gloria a Dios, hermanos. Y Pablo luego dice: y que no andéis ¿en qué? Y que os apartéis de fornicación. Así que Pablo aquí empieza hablando, hermanos, de los pecados sexuales. Y quiero decirle algo, hermano, este tema de los pecados sexuales hay que prestarle toda la atención. Toda la atención. Y yo quiero que usted me entienda algo. Nosotros venimos de una raza humana caída, de una raza humana perdida, totalmente depravada. No lo entienda de otra manera, que es que como nosotros a veces estamos dándole términos elegantes al mundo y al pecado, y alguien está en el pecado y dice: no, pero el hermano solo se ha descuidado un poquito. No, está en el pecado. Es que no se apartó porque viene de vez en cuando. No, sí se ha alejado de Dios. Entonces no entendemos. Pero el mundo, hermano, venimos de una raza humana depravada, alejada de Dios. Cuando Pablo escribió esta carta, los cristianos de Tesalónica estaban rodeados de un mundo cargado de depravación en lo sexual. Entienda esto, hermano, entienda esto. En esos tiempos había gente, habían cultos a los dioses que tenían actos sexuales dentro de los templos, para decírselo de manera más elegante, pero hacían toda clase de actos y de pecados y cosas contra Dios. Eran las costumbres. Así que Pablo estaba enseñándole a una iglesia a que tuviera cuidado y entendiera que la fornicación y el pecado sexual ante Dios es algo de lo que tenemos que apartarnos todos nosotros y tener cuidado con eso, hermanos. Amén. Pero cuando Dios, a través de su palabra, el evangelio, el mundo cambió y mejoró. Así que eso, si usted mira la historia, esas prácticas fueron mejorando. Pero si usted revisa en los últimos años, este mundo volvió a retroceder a la depravación en todo aspecto inmoral. Y se ha retrocedido, hermano, en todos los aspectos. Usted ve una película y encuentra allí cuestiones inmorales que nos vamos acostumbrando, otra vez se lo digo, pero para Dios son de cuidado. Hermano, usted ve en la calle inmoralidad, usted ve la gente haciendo proclama y defensa de la inmoralidad, haciendo apología de la inmoralidad. Pero Pablo le escribe a los cristianos y les dice: el mundo no podrá separarse de eso, pero le hablo a cristianos que saben agradar a Dios. Ustedes sí deben separarse de todo acto de fornicación y de todo acto de inmoralidad y de todo acto que los lleve a una cautividad sexual. Tenemos que separarnos de eso. Y yo quiero que entendamos algo, hermanos. Esto no es tan fácil. Esto solo si nos aferramos de Dios y dejamos que su presencia de verdad habite aquí. De lo contrario, seremos cautivos. Y aunque usted quiera, no puede. Y yo quiero decirle, y aquí, hermano, lo único que nos define para poder vencer esta guerra, porque esto no estamos hablando de mentira, y mentira es pecado, hermano, pues no estamos hablando de mentira, ni de defraudar en lo económico, también es pecado. Estamos hablando de la parte sexual y de una de las grandes debilidades de todos nosotros los seres humanos, por donde flaquearon grandes hombres de la Biblia y se
seguimos flaqueando los seres humanos en este tiempo y necesitamos entender que la única manera para permanecer es que la presencia de Dios habite en nosotros. Pero para que su presencia habite en nosotros, necesitamos limpiar esta vasija y nacer de nuevo y dejar que el Espíritu de Dios haga algo en usted y en mí. Amén. Hermano, y esto tiene que llevarnos, escúcheme a algo por favor. Un cristiano que haya sido engendrado por el Espíritu, que haya nacido por el Espíritu, que ande en el Espíritu y que viva en el Espíritu, podrá, hermano, enfrentar esta guerra espiritual. Porque no estamos hablando, hermanos, de cosas tan sencillas. Hoy han facilitado, el mundo se ha depravado, hermano, y en los celulares usted va a encontrar toda clase de cosas, de invitaciones a todas las esferas. Usted va al trabajo y la gente le habla descaradamente de comportamientos y actos, y la gente lo invita. Así que, hermano, hay un decaimiento moral muy alto, y la iglesia no está ajena a eso, pero los únicos que pueden agradar a Dios somos nosotros. Y Pablo entonces nos escribe y dice que se aparten de fornicación. Y yo quiero decirle, hermano, fornicación no solo es el acto. La palabra fornicación viene de una palabra griega que es pornikeia, y pornikeia traduce todo acto inmoral, es fornicación. Así que tendremos que entender, hermano, que como hijos de Dios estamos llamados a la santificación y a cuidar lo que somos y lo que tenemos. Gloria al nombre de Jesús. Sigamos mirando el versículo 4, por favor. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. ¿En qué? Otra versión de la Biblia dice que cada uno sepa tener su propio vaso. Así que se refiere a su propio cuerpo. Y otra versión de la Biblia dice que cada uno sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Hermanos, a esto hay que prestarle atención. Cuando estábamos en el mundo, sobre todo los que recorrieron el mundo, los que no crecimos en el mundo, no es que hayamos sido santos tampoco, pero crecimos en un crecimiento diferente, en una formación distinta. Pero, hermano, mire, la Biblia habla que en el mundo se presentaban los cuerpos, nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo al pecado. Así que, pero ahora en Cristo la Biblia dice, cada uno sepa tener su propio vaso, su propio cuerpo, su propia esposa en santidad y honor. Eso quiere decir, no presentes tu cuerpo, ni tus manos, ni tus pies, ni tus ojos, ni tu mente para ver o para participar de la inmoralidad del mundo y del pecado. Ahora los hijos de Dios tenemos que acercarnos a Dios y buscar que en Dios su presencia nos ayude a separarnos de la inmoralidad y de no presentar nuestros cuerpos, hermano, como prenda, como sacrificio o participantes de la inmoralidad, porque ello desagrada a Dios. Amén. Hermanos, la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. Y yo quiero que entienda algo, hermano, y a eso es que Pablo nos invita a través de estos versículos, porque cuando Dios nos invita a ser santos, Dios tiene un propósito. Y yo quiero que lo entienda. Número uno, agradamos a Dios. Y si usted y yo agradamos a Dios, hermano, la vida nos cambió. Créame, la vida le cambió. Amén, entiéndalo, es a Dios. Cuando usted agrada a Dios, la vida le cambió. Tener el favor de Dios es tenerlo todo. Amén. Ser amigo de Dios es tenerlo todo. Mire los hombres de la Biblia, Dios los bendijo en todo.
pero se esforzaron y caminaron para ser amigos de Dios. Número 1. Número 2, el propósito de la santificación. Cuando vivimos en ella, cumplimos el propósito para el cual Dios nos llamó. Escúcheme esto, hermano, y dígaselo a su vecino, por favor. Hermano, yo quiero que me escuche esto. Dígale a su vecino: Dios te llamó. Dígaselo, por favor. Hermano, dígale al vecino, hermana, dígale a la persona que está a su lado: hey, Dios te llamó. Dígaselo, por favor. Dígaselo a sus niños: Dios te llamó, hijo. Hermano, hay hijos nuestros que no saben, por qué están aquí. Dígale a su hijo: mira, hijo, el día que Dios me reveló su evangelio, Dios me llamó, y como me llamó a mí, te llamó a ti. Y sabes, hijo mío, lo que significa que Dios nos haya llamado. Hermano, es Dios el que puso sus ojos en ti. Wow, hermano, Dios, el Dios del cielo, colocó su mirada sobre ti. Hermana, hermano, joven que estás aquí, niño, Dios te llamó. ¿Por qué? No sé. Pero se nos olvida. Y eso no se nos puede olvidar. Dios nos llamó. Así que la santificación hay que entenderla, porque, hermano, agrada a Dios. Segundo, es cumplir el propósito para el cual Dios nos llamó. Hermano, Dios lo sacó a usted, lo escogió de allá, no para que usted vuelva a la discoteca. Ese no es el lugar de un hijo de Dios. Déjele eso a los de allá afuera. Pero usted es un hijo de Dios. La discoteca no es para los hijos de Dios. Es que estoy escuchando aquí música mundana. Y, hermano, y le quiero decir a los que cantan: a ustedes Dios los escogió para que la iglesia no necesitara escuchar lo de allá afuera. Y hay personas de la iglesia que escuchan música de allá afuera. Esa música te está destruyendo, porque esa música ha sido compuesta al amor, a la vida, al placer, a las mujeres, a la diversión. Hermano, ese no es el lugar de un hijo de Dios. El lugar de un hijo de Dios es escuchar la música que exalta y que glorifica y que inspira a adorar a Dios, a bendecir a Dios, a exaltar a Dios, a darle la gloria a Dios. Hermano, usted ha sido llamado no para que vuelva allá, para que salga. Jóvenes, ese no es su lugar. Por eso es que cuando un joven va allá, le cuesta tanto devolverse, porque el diablo dijo: este era el que yo necesitaba aquí. Este es el que yo buscaba. A los otros los tengo aquí, ellos no saben nada, pero a este le tengo. Y entonces el joven cree que es que ahí así encontró amigos y amor. No, el diablo le puso para que lo rodeen. Este no lo pueden soltar, a este hay que amarrarlo. Pónganle en lo que sea, que la gente le preste atención, que lo hagan sentir que es su lugar, porque el diablo quiere amarrarte allá. Pero entiende, fuiste elegido por Dios, fuiste llamado por Dios, perteneces a un linaje, perteneces a una raza diferente, pertenecemos a un pueblo diferente, para cosas más grandes. Para cosas más grandes, jóvenes y hermanos. Amén. Cuando uno mira, hermano, lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. El tiempo no nos ayuda, pero mire lo que dice Primera de Pedro 2:9. Este pasaje lo predicamos, lo decimos, se repite, pero se nos olvida, y continuamente se le olvida a los hermanos y volvemos hacia atrás continuamente. Pero mire esto, hermano, este pasaje le está diciendo a la iglesia: párate firme, donde trabajes, donde estudies, estés con quien estés, así tengas que sufrir por este evangelio, pero párate firme. Ustedes son un linaje escogido. Hermano, no somos alguien más del mundo. El Dios del cielo colocó su mirada en usted y Dios dice: usted es linaje escogido. Eso no se nos puede olvidar.
Así tengas pruebas, luchas, párate firme, pide perdón a Dios, pero endereza tu vida y ubícate otra vez. Tú no eres escogido para la discoteca, ni para ir a sitios de maldad, ni para unirte en yugo desigual, ni para vivir de cualquier manera. No, hermano, usted fue escogido. Usted sabe el honor que siente una persona cuando pasa una prueba donde llamaron a 1000 personas y solo van a escoger a uno. Yo he hablado con personas que me dicen: mire, en el examen al que yo me presenté, se presentaron 1000 conmigo. Wow. ¿Y cuántos iban a escoger? A uno solo. Y él me dice: y yo pasé entre los 500, y luego de los 500 entre los últimos 50, y entre los 50 entre los últimos 5, y me lo gané yo. Yo te quiero decir, hermano, este mundo tiene 8,000 millones de habitantes, y hay unos pocos, ni siquiera millones, unos pocos han sido escogidos, llamados linaje escogido, llamados real sacerdocio, llamados nación santa, llamados pueblo adquirido por Dios, llamados para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted no es uno más. El diablo te ha engañado y te tiene bebiendo, tomando, escuchando música mundana, participando del pecado. Pero tú eres linaje escogido, de los pocos escogidos del mundo, para servir a Dios, para que le canten, le adoren, le sirvan, le bendiga. Eres tú y soy yo, hermano. Somos un pueblo escogido, un pueblo diferente, porque no está de pie esta mañana y alaba a Dios y le dice: Señor, ayúdame a entender mi lugar, mi posición, donde me has puesto, lo que me has dado, que esto no se me olvide. Yo tengo que apartarme de donde estoy. Oh, hermano, alabe a Dios esta mañana. No desagrades a Dios. Dios nos ha dado la oportunidad de poder agradarle. No te quedes desagradando a Dios cuando puedes agradarle, hermano. Usted ha sido llamado. Usted ha sido, hermano, no, en usted no puso sus ojos el dueño de la empresa. Como me cuentan los hermanos de contento cuando me dicen: pastor, el dueño de la empresa me escogió a mí, en el hotel me escogieron a mí, soy el empleado del año, soy el empleado del mes, soy alguien especial, me siento privilegiado. Fui a una cena con el dueño del hotel. Hermano, tú no vas a ir a una cena con el dueño del hotel. Hay una boda, hay una cena en el cielo exclusiva. Mire, hay una cena en el cielo exclusiva. No va a entrar cualquiera, exclusiva, única, para los hijos de Dios, para los llamados santos. Y ahí está usted. ¿Cómo va usted a ignorar esto, hermano? ¿Cómo le va a prestar o le va a restar importancia? Alabe a Dios en esta mañana y dígale: Dios, yo soy un privilegiado, yo tengo un honor. Tener tu presencia es lo que quiero. Este mes me voy a llenar de tu presencia. Este mes me voy a llenar de tu Espíritu Santo. Este mes, Señor, algo va a suceder en mi vida. Algo pasará en mi corazón. Algo va a suceder en la convención. Conmigo. Oh Dios, oh Dios. Tú has sido escogido. Yo he sido escogido. Que eso no se te olvide. Joven, que eso no se te olvide, hermano. Eso que Dios te dio. Servir a Dios. Adorar a Dios. Sígale adorando, hermano, sígale adorando. Aquí está su presencia, aquí está su Espíritu Santo. Aquí está su Espíritu Santo.
Dígale: Señor, ayúdame a ver esto. Ayúdame a entender esto, Dios. Ayúdame a entenderlo, Dios. Que haya una hermana aquí que lo entienda. Pastores, que hay una reunión muy importante. Esta reunión vale tanto. Tú perteneces a una clase, a un linaje, a un pueblo, a una nación diferente. Señor, iglesia, 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 iglesia. Hay cosas que hay que cambiar, que hay que dejar. No te destruyas. No destruyas a tus hijos. Wow, qué dolor tan grande. No destruyas a tus hijos, no los conduzcas por un camino equivocado. Llévalos, muéstrales que fueron elegidos. Dile a tu niña: niña, has sido elegida por Dios. Dile a tu niño: hijo, has sido elegido por Dios. Dile a tus nietos: hay algo que Dios puso en ti. Iglesia de Aruba, iglesia de Aruba, la presencia de Dios está en nosotros. La presencia de Dios quiere llenar tu vida. Aleluya, aleluya. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, Señor, abre el cielo. Hermano, dígale a Dios, dígale a Dios esta mañana: Señor, yo soy iglesia. Dígale a Dios: yo soy iglesia, Señor. Hermano, siéntase iglesia del Señor. Siéntase escogido. Siéntase apartado. Siéntase alguien que ha sido llamado para cosas grandes en Dios. Siéntase alguien que ha sido llamado. ¿Habrá alguien aquí que quiera que oremos por usted? Hermano, ¿habrá alguien aquí esta mañana que quiera que oremos por usted? Yo quiero invitar a alguien que esta mañana quiera que oremos por usted. Un hermano que esta mañana quiera hablar con Dios y decirle: Señor, yo tengo algo que hablar contigo. Yo tengo algo que hablar contigo. Yo quiero invitar a todo el que esta mañana, siendo parte de la iglesia, tenga algo que hablar con Dios acerca de la relación con Él. Venga un momentico y hagamos una oración aquí. Hay una guerra espiritual, hay un mundo que se está entrando y que está queriendo cautivar también a la iglesia. Nos está haciendo daño y nos quiere hacer daño. Oh hermano, pero en esta mañana venga y hablemos con Dios. Venga,
Venga, hermano, y diga: algo va a pasar conmigo, pero mi vida tiene que cambiar, mi esclavitud tiene que cambiar. Oh, en mi vida tiene que haber pureza, santidad, temor a Dios. Hay cosas que tengo que arrancar de mi ser. Venga y hablemos con Dios. Vamos a orar al Señor. Varones, tenemos que aferrarnos a Dios. La lucha que usted y yo libramos es muy fuerte. La lucha que usted y yo estamos librando es muy fuerte. Y no vas a poder si no te refugias en Dios. Vas a fracasar. No la tapes, córtala. Esto tenemos que arrancarlo de raíz y refugiarnos en Cristo y nacer de nuevo y nacer por la palabra, porque aunque la tapemos volveremos a fracasar. Pero si te has dado cuenta de la debilidad que está rondando tu vida, tenemos que cortarla, tenemos que arrancarla, tenemos que refugiarnos, tenemos que escondernos en Cristo. Acompáñeme a hacer esta oración, hermanos. Levante sus manos, por favor, y dígale a Dios: Señor, ayúdame. Dígale: Dios, ayúdame. Dígale: Dios, yo he sido llamado por ti para ser iglesia, escogido, llamado, preparado, ungido, bautizado con el Espíritu Santo. Me han dado dones y talentos. Han puesto sobre mí una unción, una gracia, un respaldo. Dios me llamó. Wow. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Yo quiero que gobiernes mi vida. Le doy el sacrificio, Señor, a ti. ayúdanos, Dios, ayúdanos. Yo quiero que tú ordenes Ayúdanos, Dios, que siempre viva en tu voluntad, Señor. Hermanos, somos débiles, sí. Hemos fallado, sí. Hemos quebrado la ley de Dios, sí. Pero esta mañana hay una invitación, hay un llamado, hay una exhortación a la pureza sexual, a apartarnos de inmoralidad, a dejar esas cosas que destruyen la vida del cristiano. Señor, esta mañana aquí estamos. Oh Dios, tu presencia, Señor, tu presencia, Dios, tu presencia, Señor, tu presencia, Dios, nos ayudará a vencer, Señor, nos dará la fuerza para vencer. Dios, que siempre viva tu voluntad. Varones, necesitamos agradar a Dios. Hermano, detrás de ti hay una familia, hay unos hijos, hay una familia, hermanos, hay una familia detrás. Necesitamos que Dios gobierne, que Dios gobierne, que Dios gobierne. Señorita joven, si has fallado, Dios te restaura, Dios te llama. La invitación de Dios no es a que te rindas, no es a que te desanimes, no es a que te quedes en el mundo. No, la invitación de Dios esta mañana es a que vuelvas,
siempre viva a que caigas en cuenta quién eres, a que caigas en cuenta quién eres. que siempre viva Oh, tu voluntad. la invitación de Dios esta mañana es a que caigas en cuenta quiénes somos. Siempre viva Jovencita, tu voluntad. Dios tiene otro plan contigo.